Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acudir a este café literario tan especial que organizamos hoy para celebrar a Pilar Adón como Premio Nacional de Literatura 2023 con este novelón que es De Bestias y Aves, publicado por la editorial Galaxia Gutenberg. Decimos Premio Nacional de Literatura 2023, pero también tenemos que decir Premio de la Crítica en Lengua Castellana, Premio Francisco Umbral al Libro del Año y Premio Cálamo Otra Mirada. Así que un novelón que no podríamos dejar de recomendar su lectura. Y tenemos que decir que darle la bienvenida a Pilar, por supuesto, y deciros que entre todos vamos a dinamizar un poquito la tertulia. Si os parece bien, vamos a abrir directamente el turno de preguntas para que vayan fluyendo naturalmente. Tenemos por ahí un micrófono, levantamos la manita y vamos pasando el micrófono. Y mientras vais pensando un poquito las cuestiones que ponemos sobre la mesa, damos la bienvenida a Pilar, por tanto, y que es una alegría tenerte aquí, Pilar. Es extraño el sonido que se genera. Estoy encantada de estar esta tarde con vosotras. Muchas gracias, Maika, por acompañarme y muchas gracias, desde luego, por acogerme de nuevo en este lugar en el que ya estuve hace unos años con Jesús Marchamalo hablando de bibliotecas. Y fue una tarde muy bonita y seguro que esta tarde lo va a ser también. Así que muchas gracias. Pues mientras vamos pensando esas preguntitas por aquí, me voy a permitir el lujo de ir lanzando unos cuantos apuntes y, por ejemplo, refrescar lo que el jurado del Premio Nacional de Narrativa quiso destacar de esta novela, que fue su originalidad, belleza, riqueza poética y fuerza del lenguaje. La historia narrada resulta tan fantástica como cercana y reconocible, la obra escrita, en un estilo impecable que por momentos roza el lirismo y logra sumergir a todo el que la lee en una atmósfera perturbadora, asfixiante y de apariencia onírica. Tenemos bueno, pensamos que es una pintora, así en las primeras páginas, ¿no? Que se llama Coro. Pues está terminando el verano y entonces ella directamente coge carretera y manta, más o menos. Coge el coche, se deja el móvil en casa, este apunte es importante, y de repente comienza a introducirse por carreteras secundarias. Se nos pierde, está en un paisaje campestre y termina concretamente en plena noche muy perdida frente a una casa con una valla que es Betania, y allí va a encontrarse que la casa está ocupada por una serie de mujeres muy misteriosas. Y entonces, claro, yo ese otro lujo que me voy a permitir es, porque me quiero sacudir esta pregunta de encima cuanto antes, porque es una pregunta que yo creo que nos pone muy nerviosos a todos y muy nerviosas. Vamos a ver, Pilar, ¿qué ponemos aquí? ¿Basado en hechos reales o todo parecido con la realidad es mera coincidencia? Por favor, que sea la segunda. Bueno, antes de responder, no sé si habéis leído la novela. Sí, formáis parte de un club de lectura, entiendo, ¿no? Y la habéis leído. ¿Hay gente que no la ha leído o todas lo habéis leído? Vosotras no lo habéis leído, vale, entonces no voy a destripar todo. Pero las que lo habéis leído ya sabéis algunas pistas y bueno, ya sabéis todo de la novela y lo que sí que es cierto es que incluso quienes la hayan leído muchas veces por las propias características, sobre todo formales, más que argumentales de la novela, suelen quedar algunas dudas, suelen discutirse en los clubes de lectura. No sé si ha sido vuestro caso. Muchas veces pues lo que me consulta Maika y ciertas interpretaciones personales que a veces coinciden con el resto del grupo y a veces no. Entonces no sé si habrá sido vuestro caso sobre qué le pasa al personaje al final. Esto que me ha preguntado Maika no tanto, pero ¿por qué no se va de Betania? ¿Qué hacen allí esas mujeres? ¿Qué es lo que simboliza la casa? Todas estas cosas, insisto, obviamente por el argumento, pero sobre todo yo creo que se debe a la manera en que está narrado el libro, la manera en que de manera voluntaria, evidentemente, se incide con frecuencia en escamotear datos a los lectores, en ciertas cosas dejarlas fuera, cosas que yo sé, evidentemente. Yo tengo que saberlo todo de los personajes, todo de qué les pasa,
de dónde vienen, a dónde van. Obviamente esa información la tenemos que tener los escritores siempre, pero sí que es verdad, y esto es algo que me gusta repetir, para mí es muy importante que el lector o la lectora participen en la creación de la novela, en la creación no solo de la novela, también lo hago en poesía y en relato. Para mí la literatura nunca es un monólogo, nunca, siempre es un diálogo que se establece entre la autora o el autor y el lector o la lectora. Entonces, ese diálogo, desde mi punto de vista, se enriquece desde el momento en que favorezco como autora que los lectores participen en la creación de la novela. Y esto lo hago sobre todo porque me considero lectora, ante todo, antes que editora o traductora, me considero lectora o autora. Y como lectora a mí me interesa que me dejen participar en lo que leo, que no me lo den todo masticado. Entonces, respondiendo a la pregunta de Maika, digamos que me quedo en un término medio. Es ficción, obviamente es ficción, pero Betania como lugar físico existe, esa casa existe, no existe con todos los elementos. Por ejemplo, el elemento acuático evidentemente no existe en esa casa, pues sería muy difícil, ¿no?, de combinar lo que son los cimientos de una casa con no quiero, bueno, para las que no lo hayáis leído, ¿no?, pero hay un elemento acuático muy importante y sería muy difícil combinar ambas estructuras. Pero sí que es cierto que el lugar existe y lo que es perderse y llegar a un espacio totalmente inhóspito y desconocido y que inquieta un poco, también podría estar muy próximo a la realidad. Luego, lo que es la comunidad de Betania, lo que sucede allí, todo lo que le pasa al personaje, eso ya forma parte de la ficción. No sé si tenemos alguna preguntita por aquí, de todas maneras, sí. Aquí tenemos, ¿hay algún micrófono? Aquí ya. Hola, buenas tardes, me ha encantado la novela, me ha encantado. Te voy a hacer 2 o 3 preguntas, como veo que hay poca gente. La primera, si desde la primera semillita que tenías en la cabeza estaba toda la novela completa o fue surgiendo poco a poco. ¿Quién es Zinaida? Que no me ha quedado claro quién es ese personaje. Y bueno, pues la novela me ha encantado mucho. Yo creo en mi interpretación personal, claro, que había ahí una mezcla entre la hermana y ella. No sé si a veces habla la muerta, si a veces habla la viva. Y bueno, pues cómo piensa ella en la oscuridad es donde ves las cosas claras. Y me recordaba mucho a un cántico de San Juan de la Cruz. Y bueno, le he traído aquí porque no me iba a acordar, pero sí. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Pues según iba leyendo la novela me acordaba de eso, ¿no? Porque sale, deja un montón de cosas atrás que la impiden quizás salirse de sí misma. Creo que es un personaje que sale de sí mismo porque primero está narrando, pero luego cuando llega a Betania ella es la que mira a la nueva que es Coro, cuando supuestamente ella no estaba allí. Entonces me ha parecido que es un personaje que sale de sí misma y que va buscando paz o buscando, no sé, lo que va buscando. En la casa lo encuentra porque al final dice que allí estaba su lugar. Y aunque se quiere ir, la dicen las otras que te lo crees tú, pero tú no te quieres ir. Que le cuesta lavarse, es decir, quitarse muchas cosas, que está llena de hormigas porque tiene que dar un cambio en su vida y que le cuesta también, bueno, dejar luego la casa. Que se quedó sin gasolina, que fue siguiendo las señales. Esto de las señales es importante, que a veces se nos dan por los caminos y no las vemos. Bueno, que nos expliques un poquito esto. No sé si te quedan las preguntas, pero bueno. El título también, que me llama la atención. Sí. Y el personaje este quién es, y si es la muerta o es la viva o son las hermanas. Porque en la casa están 2 hermanas gemelas, que yo creía que la que se iba a morir era Magdalena, porque la restrega la otra el gusano por la cabeza y la oruga le salta a la cabeza, digo, esta se va a morir. Pero no, luego parece que es la otra la que se lanza a salvarla y bueno, a mí me ha encantado. Y Gloria es la que la va mostrando el camino y me ha gustado mucho. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad. Es que lo que tú estás comentando ahora mismo es precisamente, en este poquito rato que llevamos hablando, es justamente lo que yo creo que
estaba intentando expresar, cómo cada lector o cada lectora se lo lleva a su terreno y ciertamente, aunque es una novela, obviamente hay una ficción, como decíamos, obviamente hay una estructura, de la que hablaremos si queréis, porque es una estructura peculiar. Para mí lo que tú me has estado comentando es la clave, es justo lo que yo quería con esta novela, que surgieran estas interpretaciones, esta manera de cada uno se lo lleva a su propio terreno y decide si salva al personaje principal, a la protagonista, o no la salva. Va jugando con los personajes de yo creía que iba a pasar esto, pero finalmente pasa esto, pero también podría haber pasado este otro y a lo mejor, que me está pasando en distintos clubes de lectura, según vamos hablando, en este caso es más difícil porque hay gente que no la ha leído, pero según se va entrando en profundidades temáticas y formales de la novela, muchos lectores que venían con una idea y que venían con una interpretación de repente pueden ver otra. Y os diré más, eso me ha pasado a mí como autora. Es curiosísimo, pero por ejemplo, ciertas revelaciones que me han hecho lectores de elementos simbólicos, porque hay mucho simbolismo, muchísimo en esta novela, interpretaciones simbólicas de las que yo no era consciente o al menos no recordaba. Y de repente, ahora os pondré un ejemplo con Betania. Pero por ir al caso, me ha parecido fabuloso que me hayas mencionado lo de estando su casa sosegada, porque hay muchas referencias bíblicas en esta novela, creo que es un hecho. Y es un verso que he tomado, no para De bestias y aves, pero sí para un cuento que he escrito hace relativamente poco y para mí es un texto precioso y básico. Entonces me emociona profundamente que lo hayas mencionado y que lo hayas leído. A ver, la primera pregunta era... sí, Zinaida. Sí, esto es curioso porque estuve en un club de lectura justo antes de ayer y hubo una lectora que le generó cierta confusión porque pensaba, claro, como puede parecer que el principio de la novela es el final de la novela, pero no es así. Por eso os digo que tiene una estructura muy peculiar. El principio de la novela es el momento en que Coro llega a una revelación importantísima, es que no quiero desvelar nada, está tranquila, al principio de la novela está muy tranquila, pero luego nos vamos al final y nos vamos a esa zona acuática donde está el ave. Las que lo habéis leído ya sabéis a qué me refiero. Entonces, yo lo que quería al principio de la novela, y ahí es donde menciono este personaje, que ha llevado, como digo, a cierto equívoco. La lectora esta el otro día me comentaba que sí era otro personaje que aparecía al final de la novela, aunque esté en la primera página. Y no, ahora os voy a decir quién es. Pero yo lo que quería al principio, con ese texto inicial, antes de lo que contabas, Maika, de que ella empieza a conducir, se pierde, se queda sin gasolina, se deja el móvil, ahí hay unas páginas iniciales que exigen que el lector se implique completamente en la novela. Es decir, que acepte lo que llamamos pacto ficcional. El pacto ficcional, sabéis que es el pacto casi de sangre que firmamos como lectores con el autor. Es el pacto en el que decimos, me pongo en tus manos, llévame al terreno de la ficción donde quieras, que yo voy a fiarme de ti. Y me puedes contar lo que sea, porque me fío de ti. Pero ese pacto se tiene que mantener. ¿Y cómo se mantiene? Con coherencia en el argumento, coherencia en los personajes, teniéndolo todo muy controlado y muy medido. Entonces yo quería que con esas primeras páginas se firmara un pacto ficcional tan fuerte que luego todo lo que viniera, y sabéis todo lo que viene después, vosotras os pusierais en mis manos como narradora y en las manos de los personajes y os fiarais. Y esto es así porque una vez que hemos llegado a la zona en que hay acción, mucha acción, Coro empieza a conducir, se pierde, se queda sin gasolina. Ahí es fácil entrar en la novela, porque es todo muy, muy seguido, hay mucha acción. Estamos deseando saber qué pasa, dónde llega, cómo va a reaccionar ella una vez se pierde, ¿no? Pero las primeras páginas son muy morosas. Y las que lo habéis leído, no sé si lo recordáis, las primeras páginas donde se habla de Zinaida, es un estado
de tranquilidad y de reposo, que era lo que yo quería para mi personaje, porque yo quería salvar a mi personaje, en que ella está en paz, pero el lector no tiene ni idea de por qué está en paz, por qué está haciendo mermelada de tomate, por qué está pintando tazas, qué es lo que hace en esa casa. El lector no sabe nada, simplemente se tiene que dejar llevar por la belleza de la prosa, por esta especie de narración continuada que creo que, por lo menos a mí, me resulta adictiva. Y una vez que ya hemos pasado ese pacto, digamos, que ya lo hemos firmado, hemos como cruzado el río, ya estamos en terreno sólido, ya estamos en terreno firme y de repente viene toda la acción, ¿no? Y ahí ya enganchamos realmente de manera adictiva, más aún. Entonces, ese personaje es un guiño que yo hago. Ese personaje forma parte de... Es un truco, bueno, es un guiño, es un juego. Forma parte de una novela que para mí fue importantísima, que es Primer amor, de Iván Turgeniev. Entonces, esa novela yo la leí siendo muy jovencita, no sé si la habéis leído, si no os la recomiendo. Primer amor, de Iván Turgeniev. Y bueno, yo la leí muy pequeña porque la regalaban con los tebeos, es que era realmente pequeña, venía en una colección de Bruguera que se llamaba Todo Libro, que eran unos textos ilustrados, y la regalaban con los tebeos y me la leí, y recuerdo que fue la primera novela que me hizo llorar de puro deleite. Y entonces Zinaida es el personaje principal que hace que el otro personaje principal, el masculino, se enamore de ella y sea su primer amor. Y entonces es un guiño de Zinaida con su ovillo. Luego me has preguntado... Sí, la sabía desde el principio, y sabía desde el principio hacia dónde iba a llevar a Coro, al personaje principal. Yo en cuanto termino una novela, empiezo la siguiente. Eso siempre es así. Desde que publiqué mi primera novela con 28 años, termino una novela y empiezo la siguiente. Y claro, podéis pensar, pues tampoco tienes tantas publicadas, porque en realidad son 4. Lo que pasa es que es verdad que luego soy editora, soy traductora, escribo poesía, escribo relatos, y me gusta tener la novela como fondo, y mientras esa novela está desarrollándose, yo voy escribiendo relatos, voy traduciendo, voy escribiendo poesía y voy haciendo mis labores en la editorial. Y esto es así, y lo he ido descubriendo con el paso del tiempo. Cuando yo con 28 años publiqué mi primera novela y inmediatamente empecé la siguiente, que se titulaba Las hijas de Sara, no era consciente de lo que os voy a contar ahora. Pero ahora soy consciente de que para mí la novela, el género novela, no tanto los cuentos ni la poesía, es como mi hogar. Y puede parecer muy extraño, pero lo siento así. En esta novela se habla mucho de la pertenencia, y es un tema del que luego, si queréis, hablamos. A mí me cuesta sentir que pertenezco a algún lugar físico, geográfico. No tengo sensación de apego con ningún espacio físico concreto, por cómo se ha desarrollado mi vida y, bueno, por distintas circunstancias. Pero sí que es cierto que siento que en la novela hay unos personajes que siempre me están esperando. Hay una casa, porque siempre hay casas en mis novelas, que conozco bien y en la que me puedo ir integrando y recorriendo sus espacios y todo esto. Siento que siempre hay un ambiente que me acoge, y entonces esa sensación de tener la novela como hogar a mí me da mucha calma. Cuando viajo, cuando tengo que hacer algo que a lo mejor yo soy bastante controladora, soy bastante como Coro en ese sentido, cuando hay algo que me genera cierta inquietud, el hecho de saber que me puedo poner a escribir la novela, aunque luego no sirva, aunque luego lo descarte o lo elimine, a mí me da mucha calma. Entonces, en cuanto terminé la anterior, Las efímeras, empecé a escribir de Bestias y aves. Y de Bestias y aves bebe muchísimo de Las efímeras, que bebe muchísimo de Las hijas de Sara, que bebe muchísimo de la anterior. O sea, están todas muy, muy relacionadas. En todas hay una casa, en todas hablo del miedo, del aislamiento, del deseo de estar en otra parte. Son temas que me agarran, que me hacen querer seguir escribiendo y que me hacen estar años, como os digo, con una misma novela. Entonces sí, y por
esta manera que te digo de escribir, que es tan controladora, para mí era importante saber prácticamente todo de lo que le pasa a Coro. Y el título tiene muchas respuestas. El título siempre al final, en mi caso siempre. Hay escritores que dicen que tienen que tener el título desde el principio, en mi caso siempre llega al final, siempre, en todo, en prosa, poesía, en relato, novela. Y bueno, obedece a una causa también bastante literaria y a otra causa que tiene mucho que ver en concreto con esta novela. En la novela hay muchos elementos duales, ya lo habréis visto, ¿no? El propio título tiene la dualidad de sustantivos, bestias y aves. Pero luego en la novela hay muchas realidades duales. Está lo del cielo y lo subacuático, ¿no? Lo que hay fuera de Betania y lo que hay dentro de Betania. Las dos edades de las mujeres, está la anciana y la niña. Son dos extremos en las edades y las dos son sabias. La niña que es muy curiosa y está siempre preguntando y indagando en el paisaje y todas estas cosas, y la anciana por todo lo que ha vivido. Está esa dualidad también, esos dos extremos. Y luego hay una dualidad que me interesaba mucho explorar, que es la dualidad entre el individuo y el grupo. Coro es un individuo aislado que llega a esta comunidad de mujeres ya establecida, y me interesaba mucho explorar cómo el individuo se integra en el grupo aunque no quiera. Y lo que decíamos, el título tiene esa dualidad evidente, pero en realidad el título obedece, que por eso os digo que tiene una explicación muy literaria, obedece a un fragmento de la novela Ulises de James Joyce. En mi casa yo no tengo hijos, llevo casada con mi marido muchos años y llevamos juntos desde los 19 años, y él es un lector constante de James Joyce. Y entonces se sabe frases de memoria de Ulises. Y una de las frases, sí, él es así, una de las frases que se sabe de memoria, y esto os va a parecer muy raro relacionado con la novela, sobre todo por lo que significa, dice: Leopold Bloom, que es el personaje principal, Leopold Bloom comía con deleite los órganos internos de bestias y aves. Sí, y con arroz. Entonces tiene ese elemento de casquería y luego tiene ese elemento de, pues lo que hablábamos antes, de la forma, ¿no? Para mí es muy importante cómo se cuenta, no solo qué se cuenta. Y entonces la melodía de la frase, el ritmo, la sonoridad, ¿no?, de bestias y aves es muy sonoro, es muy, desde mi punto de vista, aunque la frase de James Joyce vaya de lo que va, el hecho de bestias y aves con esas eses, esa manera de pronunciarlo, a mí me llamó mucho la atención. Y de ahí viene el título, de oírle decir a él, Leopold Bloom comía con deleite los órganos internos de bestias y aves. A ti. Teníamos otra preguntita por aquí. Hay mucho eco al hablar, porque yo me oigo con un eco, ¿no? Un pelín. Gracias. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, una de las preguntas que te iba a hacer, Pilar, ya la has contestado, en definitiva, porque te iba a decir lo de las casas, porque te he oído en entrevistas que te hacen, evidentemente. Entonces decías tú que las casas, siempre lo ponías en las novelas, alguna casa especial, ¿no? Porque tienes como una obsesión o como una fijación, o etcétera, con casas aisladas, casas especiales. Hay un ruido, no sé. Eso es una de las cosas, pero bueno, ya la has contestado. Esa es una de las preguntas que te iba a hacer. Otra, ¿te sigues metiendo debajo de las mesas para leer? No. Bueno, la novela, desde luego, si lo que pretendías con la novela, Pilar, era que el lector estuviéramos totalmente en tensión de que Cora, cuando iba por ese camino, perdida por completo, que no tiene gasolina,
que llega a esa casa. Yo estaba nerviosita, perdida. Yo digo, pero bueno, esta mujer, esta pobre mujer, ¿no? ¿Que dónde va a ir a parar? Cuando llega a la casa, yo estuve con, venga a leer, a ver qué pasaba en esa casa, pero yo la quería sacar de allí, porque qué angustia, estaré metida, que ya no quería estar. Entonces digo, ay, madre mía, a ver qué cuenta Pilar, de a ver qué cobra porque la tuvo ahí tanto tiempo, y que llega el hombre este diciendo que es el dueño, y ella quiere irse, la niña, la anciana. Me ha servido de angustia, ¿sabes? Entonces, ¿que he disfrutado leyéndola? A ver, Pilar, no te puedo decir, francamente, no te puedo decir que sí. O sea, entonces, bueno, pues esas 3 preguntas son las que te voy a decir, que si sigues leyendo debajo de mesas, lo de las casas, que si buscas siempre casas especiales, y que por qué no la has sacado a Cora antes de esa casa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti. A ver, lo que ella cuenta de la mesa, que no lo hago ya, es que cuando yo comento, que os lo decía hace un segundo, que hay ciertos temas que me agarran, y uno de ellos es el encierro, yo acudo a algo que yo hacía, que lo hacía de verdad cuando era pequeña y que está relacionado con lo que ella dice, y es que en mi habitación, que yo tenía mi habitación para mis deberes y todas estas cosas, pues había una mesa, evidentemente la típica mesa camilla, y lo que hacía era, las 4 patas de la mesa ponía cuerdas alrededor de las 4 patas y ahí colgaba, tendía unos trapos y yo me metía debajo de la mesa rodeada de estos trapos y era como una especie de refugio, y ahí yo metía mis libros, metía mis cuadernos, metía mi material de papelería, pero os estoy hablando de un momento en que realmente yo era bastante jovencita, era bastante pequeña, porque yo lo que quería era que me dejaran en paz y lo que quería era leer. Esto ahora, con 52 años, es muy fácil de explicar, es muy fácil. Pero ciertamente cuando yo tenía esa edad, o luego en la adolescencia, o luego en la juventud, digamos que hasta hace no mucho, no era tan fácil. Porque es cierto que ahora se intenta que la gente lea, que los chicos lean. Y bueno, yo entiendo que cuando yo era pequeña también, pero también se propiciaba mucho, al menos en el ambiente en el que yo crecí, que saliera, que me relacionara, que tuviera amigos. Y claro, yo era justo lo contrario. Yo me recuerdo además, y no hace falta que me recuerde yo, porque también me lo recuerdan los demás, que era una niña bastante consciente, era una niña pues eso como muy introvertida. No recuerdo que lo pasara mal por mi manera de ser, pues es un poco tímida, un poco introvertida, amante de los libros, y tampoco sabemos muy bien por qué, porque en mi casa tampoco es que hubiera una gran biblioteca. Ahora os contaré un poco sobre esto. Pero sí que había cierta querencia, por decirlo de alguna manera, porque yo saliera, porque me relacionara. Por ejemplo, esto es un poco raro, pero mi abuela paterna, ella siempre estaba con que yo tenía que tener amigas y yo no era una niña tampoco solitaria, ¿no? ni especialmente arisca. Lo que yo sí que es cierto es que los grupos se me dan mal. Y por eso os contaba antes ese enfrentamiento entre el individuo y el grupo. Es algo que a mí me interesa mucho, quizá también un poco por mi propia biografía. Las dinámicas de grupos, las presiones de grupos, cómo nos callamos muchas veces las cosas que pensamos porque nos exponemos a lo que piense el grupo. Y en el grupo obviamente está formado por individuos, pero casi que se genera una especie de anonimato o de, como decía, de presión grupal que no es achacable a ningún individuo concreto, sino al grupo en general, y ahí es muy difícil, ¿no?, tratar esto. A mí es algo que ya os digo que aún hoy lo gestiono bien, pero me sigue poniendo un poco nerviosa. Yo lo que quería era tener mi única mejor amiga, yo siempre he sido de una amiga, y mis libros. Entonces, lo que os decía de mi abuela, ella tenía una expresión que no sé si la habéis oído alguna vez, yo siempre que lo comento es una expresión muy extraña que nadie ha oído, pero ella decía, a esta niña parece que no se le mueve la ropa. Y eso lo decía, ¿lo habéis oído? Y con el significado de no se mueve, ¿no? O no. Claro,
de estar ahí metida y esta niña parece que no se le mueve la ropa. Esto a mí me lo decía mi abuela y yo siempre lo he interpretado por esto, ¿no? Pues como que yo no me movía, pues tampoco se me movía la ropa. Estaba siempre sentada y leyendo, que era lo que yo quería. Encima a esto le podemos añadir el hecho de que yo siempre he estado muy enmadrada. Y tengo 52 años y sigo estando enmadrada. Entonces, juntemos todo esto y claro, la situación, insisto, ahora con 52 años es fácil. Pero cuando yo tenía 9, 10, 11, 15, 16, no era nada fácil porque era una especie de enfrentamiento constante de lo que se esperaba de mí y lo que yo realmente quería ser. Y de ahí viene lo de que me metía debajo de la mesa para leer, que es algo que ya no hago, pero sí que se lo hago a mis personajes. A mis personajes al final los encierro y hago que se enfrenten con grupos y hago que no puedan salir de ciertos sitios y que tengan que, de alguna manera, sobrevivir, que al final es lo que hacemos todos. Luego me has preguntado lo de las casas. Siempre hay casas, siempre. Pero claro, esto está totalmente relacionado con lo que os acabo de contar. Cuando yo era pequeña, ahora sí que es verdad que incluso venden casitas, ¿no? Para que los niños se puedan meter dentro. Cuando yo era pequeña me la montaba yo. Y es verdad que quizá también tenga que ver con lo de la pertenencia que os decía antes. Esa necesidad como de tener un espacio, que relaciono también con la novela, pero mis personajes directamente los meto en una casa especial y allí, aunque sean casas muy grandes, suelen estar siempre bastante destartaladas y muchas veces están solos. No es el caso de Bestias y Aves, que hay un grupo de mujeres, porque me interesan muchísimo también las comunidades de mujeres, pero sí, siempre como escenario principal hay una casa. Y últimamente he estado pensando así a posteriori, que puede ser una especie de razonamiento un poco artificioso, pero realmente lo veo así, por lo que ya vais viendo un poco lo que os voy contando de la relación que hay entre unas obras y otras, que termino una obra y empiezo la siguiente, más o menos todas tratan de lo mismo, de personas encerradas en una casa. Últimamente pienso que en realidad la obra de una escritora, un escritor, en realidad es como un gran edificio en el que tiene unos cimientos, y los cimientos siempre son, desde mi punto de vista, los mismos. Haced un ejercicio de pensar en escritores o escritoras de los que hayáis leído distintas obras, si finalmente nos da la impresión de que aunque los argumentos cambien, los personajes obviamente, los nombres, etcétera, lo que subyace, lo que hay por debajo, lo que nos incita a seguir escribiendo, siempre es lo mismo. Hay ciertos temas que nos agarran y te obligan, porque terminas una obra y aunque ya la obra la consideres rematada, cerrada y estupenda ya para el editor y los lectores, te queda siempre la sensación de que hay algo más que contar. En mi caso hay algo más siempre que explorar en el tema del miedo, algo más en el tema del encierro, algo más en el tema del aislamiento. Y entonces muchas veces pienso, son los mismos cimientos y luego cada obra es como una habitación. Terminamos la obra, cerramos esa habitación y nos vamos a la de al lado, que es otra obra. Otra pintura, otros muebles, lo que sea, otra decoración, pero no deja de ser todo parte de la misma casa. Y esto a mí me encanta, porque claro, ahora por ejemplo, obviamente estoy con la siguiente novela y ya tengo la casa. Y ya sé, para que os hagáis una idea, así muy rápido, que quiero que habléis vosotras, pensad, mi primera novela, que la publiqué con 28 años, ya os digo, hablaba de una familia, para las que hayáis leído las de Bestias y Aves, vais a pensar, madre mía, Pilar, hablaba de una familia que está encerrada en una casa, son un hermano, una hermana y una madre que además nunca sale de una habitación. La siguiente novela se titula Las hijas de Sara. Son dos hermanas metidas en una casa, rodeadas de naturaleza, que ese es otro elemento, siempre hay naturaleza, en la primera también. En este caso era el norte de África, no podían salir de la casa porque en cuanto abrían las ventanas y las puertas invadía la casa el viento y la arena del desierto, y vivían con un padre, ellas dos, con un padre que solo quería hijos varones, tuvo dos hembras, y de repente llega un hombre que dice que es su hijo y él inmediatamente lo acoge y lo mete en casa. Pensad en Tobías Moss.
En la siguiente, Las efímeras, cuenta la historia de dos hermanas encerradas en una casa, rodeadas de naturaleza, en una comunidad que existió. Esta comunidad de la que hablo en Las efímeras existió de verdad en Europa, en Francia, se llamaba La Colmena, en francés La Ruche, no sé cómo se pronuncia, y como casi todas las comunidades utópicas fracasó, en este caso porque empezó la Primera Guerra Mundial, y era una comunidad que fundaron para dar educación a unos niños que no tenían recursos económicos y de otra manera no podrían haber accedido a esa educación, no solo académica, sino también con normas de higiene, cómo cultivar la tierra, cómo recolectar los alimentos. Era impresionante, maravillosa, pero llegó la guerra y terminó. Y entonces yo en Las efímeras hablaba de dos hermanas que eran como, en ficción, quienes habrían persistido en esa comunidad, pero de nuevo encerradas en una casa, rodeadas de naturaleza, y llega un hombre a esta comunidad que viene de fuera y quiere imponer normas y quiere traer su manera de ver la comunidad como él cree que debería funcionar. De nuevo pensad en Tobias Moss. Entonces, esto es un patrón que se repite y yo he sido consciente a raíz de Bestias y aves, antes no era consciente. Siempre hay mujeres encerradas en una casa y viene un hombre a decir cómo tienen que vivir y es como una especie de elemento disruptivo. De repente llega y todo se revoluciona. Esto a la casa. Y luego ya era sobre la novela de por qué a esa mujer las tenía todo el tiempo. Ah, sí, encerrada ahí. Sí. El personaje de Coro, claro, es un personaje con el que yo me identifico mucho porque ella es muy controladora, ya os decía, ella se autoexplota de maravilla al principio de la novela, es algo que hacemos muchos también en nuestra época, nos autoexplotamos muy bien. Está obsesionada, ella carga una culpa, que es la culpa de la superviviente, que es una culpa muy extraña, pero su hermana se ahogó en un accidente de coche y ella ha sobrevivido y se pregunta por qué ella sigue viva y la hermana no. Es una cosa extraña, pero sucede. Cuando alguien se nos va, muchas veces pensamos, primero, ¿por qué se ha ido? Y segundo, porque yo sigo viva y esta persona ya no, ¿no? Entonces, ella carga esa culpa. Hay mucho duelo también en esta novela. No sé si lo habéis percibido así, pero hay una nube de duelo que hay que superar, y ella la va superando. Y ella no lo sabe, las mujeres sí, el lector lo va averiguando, pero es en esa casa donde ella va a superar el duelo, por algo que sucede. Entonces no puede irse. Además de que físicamente, yo os digo que yo conozco Betania, yo conozco la casa donde sucede, físicamente, si caes ahí, olvídate. Olvídate porque no es todo páramo, digamos, alrededor. No, es complicado salir de allí. Pero qué miedo eso. Sí. Betania, olvídate, no lo dices tranquilamente. Sí, olvídate. Sensación, lo voy a plantear para este lado y para este. No sé si habéis tenido la sensación de esta angustia de la que hablamos, que en un momento dado ibas a volver una página y se iba a convertir en una novela de terror, ¿no? No sucede, creo, del todo, pero esto lo haces adrede. ¿Nos metes ahí en esa dinámica malévola aposta? Sí. Sí, lo comentabas tú, que muy bien tampoco es que lo hayas pasado. Sí. No, sí, me pasa. Yo recuerdo un club de lectura que tuve hace no mucho. Ha sido el club de lectura más concurrido en el que he estado en mi vida y he estado en unos cuantos. Es que era una cosa como si toda esta sala hasta el final estuviera llena de gente que se había leído la novela. Y había personas francamente enfadadas. Lo mismo no está bien que lo diga yo, pero luego es cierto que según íbamos hablando, porque fue muy participativo como esto, lo que pasa es que yo me enrollo mucho y muchas veces digo, tendría que haber hablado menos para que habléis vosotras, pero es verdad que yo luego iba contando y dando algunas pistas y cerrando algunas interrogaciones y ya, bueno, pues ya dejaron de estar enfadadas, pero al principio esa inquietud, ese pacto ficcional del que yo os hablaba al principio, tiene que ser, pues eso,
mucha confianza, ¿no? De decir, bueno, me estás generando mucha inquietud, ¿por qué no se va? ¿Por qué machacas así a este personaje? ¿Qué hace aquí Tobías Moss? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Y encima llegamos al final y tenéis que resolver vosotras qué es lo que está sucediendo. Esto puede tener, y ahora hablamos de lo de la historia de terror, esto puede tener dos derivas completamente antitéticas. Qué maravilla, que es lo que me pasaría a mí como lectora, pero porque a mí me interesa, insisto, que me dejen participar. A mí me gustan mucho las películas, por ejemplo, que tienen finales abiertos, que te genera esa inquietud de ¿y ahora qué? A mí me gusta. En un principio, ciertamente, me puedo enfadar. Jamás debemos pensar que el director, guionista, autora, lo que sea, no sabemos qué pasa. Si esto no se estuviera grabando y algunas personas no estuvieran aquí sin saber nada de la novela, yo os diría qué pasa. Yo sé lo que pasa, pero lo sabe Pilar Adón. ¿El qué? Luego me lo pregunté. Claro, pero tú tienes que llegar a tu conclusión de qué haces con Coro. Y hay gente que la salva y hay gente que no. Y cualquiera de las dos lecturas es perfecta. Hay gente que se lleva más al tema del duelo, porque mucha gente me comenta que ha tenido una pérdida reciente o lo que sea, y se lo lleva más a esa especie de resurrección simbólica que hay en esta novela, que creo que es evidente. Y hay gente que se lo lleva más por el tema del miedo, del aislamiento, de qué haría yo si estuviera encerrada en esa casa. Hay gente, bueno, pues eso, hay muchísimas interpretaciones. Entonces, el tema del horror, el tema de la inquietud que podemos llevar ciertamente al horror, está muy vinculado, creo, con los cuentos de hadas, con los cuentos que leíamos cuando éramos pequeñas. Eso es algo que sí que, porque hay cosas que surgen de manera inconsciente, pero hay elementos simbólicos, como el del agua. El agua es un elemento simbólico clarísimo en esta novela, clarísimo en la literatura en general, pero en esta novela es constante. Y el tema de los cuentos de hadas también. Daos cuenta, y aquí no estoy desvelando gran cosa porque pasa al principio, Coro se pierde, llega a una valla, atraviesa la valla, desciende por un sendero y llega a una casa en la que le dan algo de beber, que no sabemos qué es. Y ella se lo bebe entero. Se quema al principio, pero se lo bebe entero, porque tiene hambre, porque tiene, en fin, necesidad de meter algo en el cuerpo. Esto es totalmente de los cuentos de hadas. Un personaje atraviesa un límite y de repente lo que queda antes de ese límite no tiene nada que ver con lo que hay más allá de ese límite. Esto hemos leído cuentos en los que pasa esto constantemente. Las normas de repente cambian y entramos en otro reino. Obviamente no estamos hablando de una novela de fantasía hasta esos niveles, pero juega con todas estas herramientas, con todas estas técnicas. Atraviesas un sendero, esto perfectamente nos puede llevar a niños que se pierden a la casita de chocolate, Hansel y Gretel, por ejemplo, o Pulgarcito, qué sé yo. Es que nos puede llevar a montones de cuentos. Va por un sendero, desciende y llega a una casa. Y encima le dan una pócima. Y tras esa pócima todo cambia. Le cambian la ropa. Claro, ella piensa que la han drogado, Luego le quitan la ropa, hacen como una especie de ritual de baño, ¿no? Que hay quien me dice, qué maravilla, yo querría que me bañaran así. A mí ha habido lectoras que me han dicho que querrían irse a Betania y otras que no querrían ni de lejos. Claro, entonces, cada una, el otro día mismo, antes de ayer, una lectora me decía que ella necesitaría que la bañaran y que la trataran así. Bueno, es maravilloso. A mí me encanta como escritora todas estas interpretaciones, pero eso, la bañan, ¿no? La despojan de todo lo que tenía Coro antes, de todo la despojan, le quitan el bolso, le quitan la ropa, le quitan los olores que pudiera traer de su propia casa. Es, insisto, una especie de resurrección simbólica acompañada de la otra resurrección evidente que se produce en el agua. Y aquí enlazo, y ya sé que hablo mucho, pero aquí enlazo con el nombre de Betania. Betania, sabéis que es el lugar bíblico donde Jesús resucitó a Lázaro.
Hay una resurrección clarísima. Pero una lectora, un día, como estamos aquí nosotras, me dijo, que esto era algo que yo no recordaba, que Betania es un lugar muy próximo al río Jordán, donde bautizaron a Jesús. Y esto ya sí que me dejó loca, porque yo esto no lo recordaba, no lo sabía. Y claro, de repente piensas en el bautismo, mediante el agua, es el paso de un estado previo a un estado posterior. Nos lo podemos llevar a los terrenos que queramos, pero es eso, ¿no? Y claro, en esta novela efectivamente se produce un tránsito de un estado previo de depresión, apatía, sensación de no pertenencia, de nuevo, que es lo que le pasa a Coro, a un estado posterior de, ya sé qué hago aquí, ya sé por qué estoy aquí, aquí es realmente donde pertenezco y aquí es donde está el elemento que a mí me da sentido a la vida. Por eso os digo que yo quería salvar al personaje. Hay quien lo salva y hay quien no, pero yo lo salvo. Es el personaje de Misatita, el que él dice en un momento dado, está bautizada, recordamos, ¿no? Ese personaje de Misatita, yo no sé si os ha pasado que da una inquietud tremenda, ¿no? ¿Cómo surge? Porque una abuelita entrañable no es. Lo intentamos, pero intentamos mirarla con esos ojos, pero es imposible. No sé si recordáis ese pasaje en el que extiende la mano Misatita y tú estás pensando, madre mía, Coro, cógele la manica. y hay un momento ahí de tensión que no sabes qué va a pasar ahí, ¿no? ¿De dónde surge ese personaje de Misatita? ¿Es también un arquetipo ancestral con lo ritual? ¿Es de cuento de hadas un poco también, no? Misatita efectivamente no es una abuela entrañable. Aquí, de nuevo, a lo mejor apelo demasiado a mi propia biografía, porque a mis abuelos maternos no los conocí y de mis abuelos paternos solo conocí a mi abuela, y es esta mujer que os decía que se metía un poco conmigo, la verdad. Y quizá muchos de los, no sé, esto es difícil de comentar, pero muchos de los referentes que yo tengo de las abuelas me llevan a ella. Yo con mi abuela, en principio, ella me quería muchísimo. Yo además era su ahijada. Y pasé mucho tiempo de mi vida con ella, mucho, porque cuando íbamos al pueblo, que esto ahora podemos hablar de lo de la pertenencia, yo vivía en su casa. Entonces, insisto, pasaba mucho tiempo, sobre todo la infancia lo pasaba con ella. Y tengo un poema en un poemario que creo que se titula, creo que es En las órdenes, en el que el primer verso dice, nunca vi llorar a mi abuela. Y es un poema totalmente dedicado a mi abuela, completamente. Claro, de haberlo pasado regular con ella, y me voy a quedar en regular, porque no me entendía realmente, y a mí también a veces me costaba entenderla a ella, según fue pasando el tiempo, fui comprendiendo, siempre pasa igual, ¿no? Muchas veces además demasiado tarde, tristísimamente demasiado tarde, pero fui comprendiendo. Mi abuela tuvo una vida muy dura, durísima. Y entonces realmente yo nunca la vi llorar, y tuvo motivos, tuvo muchísimos motivos para llorar, pero era una mujer endurecida, que no tuvo más remedio, seguramente, muy endurecida y poco cariñosa, No era la típica abuela que cuenta cuentos, no era la típica abuela que ampara, sino, bueno, pues es una mujer muy castellana. Y aquí habrá gente que me diga, pues las castellanas somos amables también. Pero todos creo que sabemos a qué me refiero, ¿no? Mi abuela, yo siempre la conocí de luto, siempre, toda la vida, y bueno. Entonces, Misatita bebe un poco de esto desde el momento en que es la matriarca, es la persona que sabe todo lo que está pasando allí, aunque no se diga de manera directa, la que mueve los hilos, y es la que en cierto modo quiere que haya una renovación en Betania. Coro viene a cumplir también ese papel. Porque claro, nosotros lo estamos viendo todo desde el punto de vista de Coro, de su dolor, su duelo, su necesidad de encontrar algo allí. Pero luego también están las mujeres. Y lo que sucede con las mujeres es que necesitan
más renovación. Y nos preguntamos, ¿qué hacen allí? ¿Qué hace esa niña ahí? ¿Cómo ha llegado ahí Adele? ¿Qué hacen estas hermanas allí? Si pasaran muchos años y nosotras nos volviéramos a encontrar aquí, todas nosotras, dentro de 10 años, y yo, que no va a suceder, pero escribiera la continuación de Bestias y Aves, y Coro ya estuviera allí asentada, y de repente llegara otra persona, perdida o no perdida, y llegara Betania, y Coro ya estuviera allí, igual que está Gloria, o está Magdalena, o está Rebeca, diríamos, ¿y Coro qué hace ahí? Pues ya sabemos, porque está Coro ahí. Cada una de ellas tiene una historia idéntica, o sea, no exactamente igual, pero tiene una historia personal. Cada una de ellas ha llegado ahí por un motivo y yo lo sé, pero el lector se lo tiene que imaginar. Entonces, todas ellas han tenido, pues eso, una deriva que de una manera u otra les ha llevado a Betania. Y ahora estoy escribiendo un cuento en el que cuento un poco más, porque como os digo, yo lo sé. Pero bueno, es un cuento obviamente que no forma parte de la novela. Entonces, Misa Tita, ya os digo, bebe un poco de esta tradición de mujeres que saben y que no tienen por qué compartir. Simplemente están, y las demás también sabemos que saben, que era lo que a mí me sucedía con mi abuela, y sobre todo según fui creciendo en mi casa, cuando yo era pequeña, y esto os lo quiero contar también por lo del hombre que llega. Ya lo he contado alguna vez, no sé si me lo habréis oído, pero lo quiero compartir con vosotras, porque me parece significativo por el caso de Tobías Moss. Cuando yo era pequeña, y no tan pequeña, pero lo recuerdo sobre todo cuando sí que era una niña, como os digo, muy ávida de que me contaran historias, de leer, de saber otras realidades, pues en el pueblo este que os digo, de Castilla, de donde eran mis padres, yo allí pasaba verano, Semana Santa, pues ya sabéis lo que es, todos los fines de semana, mis padres en cuanto podían se iban al pueblo. Y allí, no sé si es algo que habéis vivido por las noches, en verano, pues las mujeres se sentaban en el patio al fresco y en invierno pues frente a la lumbre, y allí pues se contaban historias, se contaban todas las historias del mundo, y yo como niña, con mi mejor amiga, que os decía antes que siempre quise una mejor amiga, de mi edad además, pues escuchábamos. Y escuchábamos lo que contaban las mujeres, que podían ser historias que habían pasado una semana antes, o podían ser historias que se remontaban a abuelas de abuelas. Muchas veces se cambiaban los finales, muchas veces se decían palabras que a lo mejor no eran lo más adecuado para las niñas, porque ahí se hablaba de infidelidades, se hablaba de todo, se hablaba de todo, y nos lo pasábamos increíblemente bien. Se reían muchísimo, había todo tipo de picardías, había todo tipo de confidencias, que luego he sabido que en otras zonas de España es lo que le llaman más o menos el filandón. El filandón es también estas reuniones que se contaban historias y así se procedía a la narración oral. Lo que pasa que en mi caso jamás se tuvo como algo literario, jamás se tomó como una especie de transmisión oral de generación en generación, que fuéramos transmitiendo, insisto, algo. Simplemente eran historias que se contaban, que se lo pasaban increíblemente bien, nosotras también, porque éramos como Adele, éramos muy curiosas. Y pasaba algo que ya no pasa, por lo menos en lo que yo conozco, y es que las niñas escuchábamos lo que contaban las mayores. Mi abuela era una narradora nata. Igual que os he contado una cosa, os cuento otra. Contaba con una gracia increíble y todos la escuchábamos. Ahora, curiosamente, los mayores escuchamos a los niños, pero cuando yo era pequeña, los niños escuchábamos a los mayores y aprendíamos mucho. Y este círculo duraba y duraba, muchas veces comíamos pipas y, bueno, pues frente al fuego, como os digo y tal, hasta que llegaban los hombres. Y esto yo creo que me lo he llevado a las novelas, porque siempre cuando llega un hombre, como os decía, Tobías Moss o las otras novelas que os he contado, llegaban los hombres y mucho. Claro, yo esto lo he contado en distintas ocasiones porque me preguntan, ¿y por qué llega un hombre y qué pasa con Tobías Moss y todo esto? Y claro, muchos hombres me dicen, ¿qué tienes en contra de los hombres? No tengo nada en contra de los hombres. Está dedicada a un hombre esta novela, que es mi padre, que mi padre ya no está.
Ya os hablaba antes de Enrique, llevo con él desde los 19 años, no tengo nada en contra de los hombres, pero esto sucedía. Llegaban los hombres y el círculo se rompía porque había que hacer la cena o había que irse a la cama, lo que fuera. Cada una ya se iba a su casa y esto sucedía. Y yo creo que a mí eso se me ha quedado, esa especie de círculo de mujeres, un poco no, muy divertido y se rompía de esa manera. Y yo creo que esa manera de meter a un elemento disruptivo que viene a romperlo todo, viene de ahí. Y esto venía con el tema de mi abuela, que contaba historias. Estamos casi en la recta final. Os voy a hacer una preguntita por aquí. Lo siento, si queréis, por mí Aquí nos tenemos. quedamos más. Es que me enrollo muchísimo. Hola, buenas tardes, Pilar. Bienvenida a Fuenlabrada. Yo es la segunda vez que te veo. Estuve en la de las bibliotecas y me encantaste. Muchas gracias por aquella tarde y por esta. Uno de los placeres de la vida, en mi caso, es pasearme por librerías y disfrutar del olor de los libros y cogerlos, tocarlos, valorarlos y tal. Y esta Navidad, antes de saber que venías tú aquí, pues me fui a la FNAC y estuve por la FNAC por allí disfrutando como nadie. Luego no los compro porque la economía da para lo que da y no da para muchos libros, pero yo me lo paso pipa mirándolos. El caso es que me cayó el libro este y la portada, que no sé si la habrás elegido tú, me causó como angustia, no sé. ¿Por qué has elegido a esa señora con cara de susto para decorar o para llamar a los lectores? Gracias por tu pregunta. Sí, la portada la he elegido yo. Y efectivamente tiene cara de susto. Y por eso la elegí. Porque ella no es Coro, tampoco soy yo, que me ha dicho, pero eres tú. No, no soy yo. Y es un cuadro de una pintora excepcional, a mí me parece que es buenísima, y es un cuadro que descubrí poco tiempo después de empezar a escribir esta novela. Y estuvo siempre conmigo. No es que me inspirara ni nada por el estilo, yo no miraba a esa chica, porque Coro para mí no es así. Para mí Coro es morena y es mayor que esta chica. Entonces, no es así. Pero sí que es verdad que esa cara que genera inquietud, de perplejidad, de no saber muy bien a dónde está mirando, qué es lo que está viendo, me parece que va muy bien con lo que luego encontramos en la novela. Y por eso elegí esa imagen. No nos vas a decir a dónde está mirando ni a quién. Es que yo no lo sé, porque la pintora la hizo así, pero a mí me genera también mucha inquietud verla. Sí. A Tobías. En fin, ahí queda. Es curioso porque hay coincidencias hermosas. Ayer fue el Día Internacional de la Narración Oral, que estábamos hablando de esto. Hoy es el Día Internacional de la Poesía, 21 de marzo, y nos hablabas, Pilar, lo decía también el jurado cuando te concedió el galardón del Premio Nacional, ponderaba el lirismo de la narración, hablas de cómo cuidas la belleza de la prosa, en el título de la musicalidad, todo esto nos remite constantemente a justamente la poesía. ¿Qué os pasa a los poetas? ¿No podéis dejar de ser poetas cuando escribís novela? ¿Cómo es eso? Es muy buena pregunta, porque realmente yo a la poesía llegué tarde. Empecé escribiendo prosa, empecé de hecho con cuento. Mi primer premio literario interesante lo gané con 18 años en Radio Nacional de España. Y fue muy interesante porque fue un viaje para 2 personas a Lisboa de un fin de semana. Y claro, yo con 18 años, la verdad es que lo disfruté muchísimo y era un cuento. Un cuento en el que os podéis imaginar que había un personaje encerrado en una habitación y no salía en todo el cuento de esa habitación. Con 18 años ya escribía esto. Entonces, a la poesía no llegué en la adolescencia, como mucha gente que quiere escribir, empieza ya, pues eso, con 13, 14, 15 años a escribir poesía. Yo llegué con 20 y muchos. Y cuando empecé a publicar poesía, se empezó a decir que mi poesía era muy narrativa y mi narrativa era muy lírica. Y esto no me gustaba mucho al principio, pero ahora ya lo he asumido porque es cierto, además. Mis poemas son muy narrativos y es cierto que en la narración
hay una depuración del lenguaje casi poética, es verdad. Creo que lo habréis notado, la búsqueda de la palabra exacta. Intento evitar las rimas internas, por ejemplo, que esto es algo que puede parecer muy extraño, pero yo lo intento en prosa también. Insisto, la melodía del párrafo, la cadencia, cómo suena la frase, para mí es muy importante. Hasta tal punto que fijaos lo que os decía, que las primeras páginas, la idea es atrapar al lector por la musicalidad de la prosa y por cómo está contado y por esa cadencia, ¿no?, que nos empuja hasta que realmente ya llegamos al momento en que Coro se pone en marcha. Es que tampoco quiero hablar mucho porque quiero que habléis vosotras, pero yo podría seguir hablando de mi biblioteca y todas estas cosas, pero quiero que habléis. El micro, un minutín, que si no, no te escuchamos. Perdona, es que me interesa mucho la estructura. Has dicho que es una estructura curiosa, no lo he leído, pero me interesa mucho. Sí. Gracias. Sí, bueno, ya lo he comentado un poco, sobre todo aquellas que lo han leído ya se habrán dado cuenta que la novela no es circular, no es circular. Tiene una forma así, por decirlo de alguna manera, no sé cómo explicarlo, porque es eso, el principio no es el final. Entonces, si volvemos, que muchas veces es un ejercicio que yo hago con los cuentos también, muchas veces termino un relato y me voy al principio. Y mucha información que se nos ha escamoteado, de la que no se nos ha dado, porque el cuento también bebe mucho de eso, de la elipsis y de evitar dar demasiadas pistas, insisto, para que el lector o la lectora participen. Muchas veces, insisto, vuelvo al principio y averiguo, porque parece mentira la cantidad de información que se puede dar en pequeñas líneas al principio y que pasamos porque estamos deseando llegar al meollo del relato, ¿no? Pero ciertamente en esta novela nos tendríamos que ir unas páginas antes del final, al principio, para encontrarnos a Coro en ese estado de paz, en ese estado de calma, y luego ya nos vamos otra vez al final. Y es una estructura, como os digo, que está muy buscada, porque desde el momento en que yo quería eso, atrapar al lector con esas primeras páginas y luego demostrarle que no era el final, pues hubo que hacer distintos ajustes. Pero era eso, más o menos ya lo había contado, la verdad. Gracias. ¿Tenemos tiempo así de alguna preguntita rápida por aquí? Tenemos... Me gustaría que nos comentaras que has hablado mucho de la simbología y a mí me crea mucha curiosidad el tema de los animales, de todos los animales y de las simbologías que tal. En concreto me atrae mucho el concepto del perro, no sé por qué, yo lo concibo como un ángel, un protector, porque mi idea es que ellas están en una transición hacia la muerte. Es otro concepto muy distinto y yo creo que siempre los protegen, entonces, pero hablas de muchísimos más animales, entonces, y otras simbologías como la vestimenta. Entonces, si puedes hablar de algún punto que a ti te guste, pues te agradecería. Gracias. Sí que es verdad lo que has comentado. Hay mucha gente que también me lo ha dicho, que es como si estuvieran en una especie de purgatorio, como si nos vamos ya a un plano como más, no sé, eso, un poco metafísico. Es verdad que mucha gente me ha dicho eso, que están en un no lugar. Aunque yo insisto en que Betania existe y la casa y el paisaje y todo eso que yo lo conozco, hay mucha gente que habla del no lugar y el no espacio. Y claro, desde el momento en que también lo vinculamos con los cuentos de hadas y ella atraviesa una verja y pasa a otro espacio, podríamos pensar que ciertamente hay una especie de eso de depuración, donde el agua obviamente es muy importante como elemento de limpieza y de quitar lastre previo, y eso es un elemento también muy simbólico, como decíamos. Y luego lo de los animales, que es verdad que a mucha gente le ha despertado curiosidad. Yo en esto temo defraudar, porque en realidad los perros están ahí porque yo siempre he tenido perros. Perdón. Entonces, en todo lo que escribo hay perros, siempre hay perros, porque es verdad que en esta novela en concreto se le asigna un perro a cada una de ellas. Entonces es verdad que es como el guardián,
Coro está todo el tiempo con ese perro, tiene que bautizarlo, etc. Y es verdad que es como una especie de vigilante. El perro en ese sentido puede tener incluso también distintas interpretaciones. Por ejemplo, hace poco hablaba de... A ver, os lo cuento muy rápido. Yo siempre he tenido perro, ahora no tengo porque se me fue mi perro hace cosa de un mes, después de 18 años juntos. Entonces, la verdad es que lo he pasado bastante mal porque encima era el perro de mi padre y mi padre se me fue en 2019. Por eso la novela está dedicada a él, porque mi padre era la naturaleza. Mi padre sabía sobrevivir en el campo, era un hombre de monte. Yo en ese sentido era un poco como Adele, por el campo, intentando descubrir cosas. Yo iba detrás de mi padre, que me explicara, pues nada, cosas tampoco demasiado complicadas, pero los espárragos, las setas, todas estas cosas, ¿no? Él sabía y yo quería aprender también. Y yo muchas veces eso, iba detrás de él y le preguntaba. Mi padre no era biólogo, ni muchísimo menos, tenía los estudios justísimos. Pero yo le preguntaba, ¿y este árbol qué es? ¿Y ese pájaro qué es? Y, por ejemplo, a mi padre le encantaban las grullas que han estado pasando hace nada. Y se quedaba fascinado mirando las grullas. Y muchas veces cuando íbamos al campo, mi padre me decía, que en el campo no se habla tanto. Porque claro, yo eso lo he averiguado luego. Ahora que ya voy yo a recoger espárragos y estas cosas, es verdad que si vas hablando se te pasan. Y él iba a espárragos, ¿no? Entonces, llevar detrás a una monicaca, como él me llamaba, preguntándole cosas, pues debía de incomodarle un poco. Y mi padre siempre tuvo perros, siempre. Se iba uno y había otro. Y lo que os iba a decir es que hace poco, en una columna que escribo para la lectura, intentaba explicar lo que había sido para mí la pérdida de mi perro, después de 18 años y después de que fuera el perro de mi padre. Y como no podía explicarlo, porque no podía, que es algo que también pasa en esta novela, el duelo sobrevuela, pero no se habla del duelo realmente. Hice algo que hago mucho y es acudir a la literatura. Y entonces expliqué la historia de Virginia Woolf, a la que adoro, que también siempre tuvo perros, y cómo había sido concretamente la pérdida de uno de sus perros, que ella quería muchísimo, que se lo regaló su grandísima amiga Vita Sackville-West, y que además, no sé si habéis leído su novela Flus, es maravillosa. Bueno, pues este perro de Virginia Woolf fue el modelo para Pinka, para Flus, perdona, para el perro de la poeta, de Elizabeth Barrett Browning. Entonces, ¿cómo ella se fue de viaje y a la vuelta del viaje su perra, Pinka, ya no estaba? Y el dolor que sintió y cómo lo vivió. Yo acudí a Virginia Woolf para explicar el dolor de la pérdida de un animal, un perro, ¿no? Y ella, que por eso iba la respuesta, como veis, me voy. Yo quiero responder algo, pero me voy. Y en las novelas hago lo mismo, me voy. Pero bueno, ella, Virginia Woolf, hablaba de la compañía brutal de los perros, pero al mismo tiempo la vigilancia. Y cómo ella se sentía a veces muy vigilada por el perro que tuviera en ese momento, igual que se sentía vigilada por su marido Leonard Woolf o se sentía vigilada por sus familiares en momentos de crisis emocional o psicológica que pudiera tener, ¿no? Entonces, esa doble situación de los perros como compañía y al mismo tiempo vigilancia, como guardianes y al mismo tiempo carceleros, guardianes de seguridad, quiero decir, es decir, de ángeles, como tú decías, está también muy presente en la novela, porque Coro siente que sí, que le dan un perro, que es su compañía, pero al mismo tiempo el perro la sigue a todos lados y la vigila, y es como ¿qué hace aquí este animal, no? Entonces es también esa dualidad, igual que hablábamos antes de la... ¿El qué? ¿Salvo en la transición cuando va? Ah, claro, ahí no. Ahí no, claro, ahí está ya sola. Sí. Por Tobías, porque de repente hay una amenaza, hay un hombre, y entonces... ¿Qué fue de Tobías? ¿Qué fue de Tobías? En el cocido.
pero lo intuimos, ¿no? Sí, intuimos que fue de Tobías, sí. La novela es así, insinúa, pero no termina. Claro. Todo el rato está insinuando. Eso es, eso es. A ver, yo sé lo que le pasa a Tobías. Y yo también. Lo que yo quiera. Claro, pero al final no lo pongo, ¿eh? Bueno, cada uno decide qué hace con él. Tuve un gato, pero no era mío. Era, a ver, nos lo cedieron, por decirlo de alguna manera. Yo siempre he sido de perros y el gato estaba en la editorial, porque sabéis eso, que también soy editora, y en la editorial estaba Arena. Arena era la gata, sí. Pero yo con los gatos me cuestan, me cuestan. Es que me parece recordar que hablaste de ello cuando viniste a lo de la biblioteca de escritores. Parece que hablaste de Tomás. Sí. Puede ser que por entonces tuviéramos a Arena, ya no la tenemos. Y antes lo comentaba, que Arena, la gata en una editorial, es que un gato yo creo que el sitio más feliz en el que puede ser es una editorial, porque las cajas les encantan. Entonces, en cuanto vaciábamos las cajas de libros, allí estaba Arena y podía tener 800 rascadores que le daba igual, se iba a la caja. Le encanta. Pilar, pues qué cortito se ha hecho. Tenemos que dejarla Sí. aquí por si hay quien quiere tener la firmita en el libro. Lo siento haberme enrollado tanto, porque lo mismo habéis quedado con alguna gana de participar. Que me traigan otro día a Fuenlabrada y sí. Hay una cosa que has dicho, que yo creo que podemos acogernos a esa enmienda, y has dicho, en 10 años puede haber una continuación de Bestias y Aves, estaremos aquí todas otra vez. Sí. Pues yo digo que aquí firmamos, repetimos, en 10 años volvemos todas. Y Segunda parte antes también, cuando queráis yo vuelvo. y seguimos con ello. Pilar, Gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.